lo que sea, decime, ni lo vemos. No hay problema. Ahí te puse para compartir. Vamos a grabar esta parte de la clase. Así nos queda. Espectacular. Bueno, mi nombre es Marianela Pavicic, soy de formación base licenciada en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús, después hice la especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación en UNSAM y ahora estoy terminando la maestría en esta misma línea en la de Luján. Eh, Me recibí en el 2015, ya en estos como 10 años fui docente universitaria en grado en la Universidad de Lanús, en la UBA, en la Cátedra de Diseño del Hábitat Accesible. En la UNLA formé el programa y dicté 3 años la materia de diseño universal, que tiene que ver como con este enfoque, ¿no?, de accesibilidad. En la Universidad de Córdoba también está eh, la maestría en diseño de productos biomédicos, donde hay una materia que tiene que ver, bueno, con el foco del diseño centrado en el usuario, que también participo. Y me encanta dar talleres de creatividad, de innovación y de agilidad. En las fotos de uno de esos talleres, con lo cual me gusta mucho como la combinación desde la mirada de el diseño pensado para habilitar oportunidades a las personas con discapacidad, pero no como se ve muchas veces desde un lado como eh, aburrido, sino desde que es una mirada del diseño que permite ser muchísimo más creativo, además de todos los beneficios que trae, ¿no?, para todas las personas. Traje como un punteo con muchas fotos para ir compartiendo, pero para que sirva de base un poco la historia, como de dónde nació Robina o esto en el que trabajo hoy. La mirada esta del diseño, de lo que comentaba Mari, del diseño universal, un poco como cuál es la comunidad en la que nos apoyamos, las redes y con quienes vamos aprendiendo, quiénes somos y testimonios como, nada, experiencias, digamos. Pensé todo el tiempo que otra palabra podía ser no testimonio y ahora que le estoy diciendo en voz alta me di cuenta que hubiera sido bueno poner experiencia. Cuando me estaba por recibir, trabajaba en una empresa que hacíamos máquinas de envasado, tipo llenadoras, tapadoras, súper industrial. Y en ese momento es como que me replanteaba eh, qué iba a hacer yo como profesional del diseño. O sea, me estaba por recibir en una carrera y yo diseñaba y desarrollaba máquinas que yo sabía que en muchos casos hacía que gente pierda su trabajo o la reubique en el mejor de los casos, pero era algo que a mí en lo personal como no me terminaba de convencer haber hecho diseño para esto. Así que cuando estaba terminando, fue como tenía que elegir de qué iba a ser mi tesis, y era como o hago una máquina de las que diseño, de las que sé, o pego un volantazo y aprovecho la oportunidad de la tesis para hacer otra cosa que me llame. Medio de casualidad fui a una escuela de educación especial donde iban chicos con discapacidad física y me encontré como con este panorama, que era muchísimo contraste a como mi trabajo del día a día. Empecé a preguntar y a ver la situación y veía que los chicos, por ejemplo, acá hay una nena que está sentada en una silla postural y como por el hecho de estar sentada en la silla postural, no sé si se llega a ver que las rodillas no le entran abajo de la mesa. Y después en el fondo se ven dos nenes más también que están todos trabajando de manera incómoda porque la mesa no les permitía posicionarse mejor, digamos. Empecé a preguntar en la escuela y me decían que cada chico tenía una necesidad diferente de posicionamiento, entonces que los docentes de la escuela, los padres o carpinteros, como que iban haciendo las adaptaciones para cada chico. Y empecé a preguntar y las mesas tenían rótulo y estaban como identificadas y si el chico no venía, la mesa quedaba ahí. Bueno, fue como, che, acá hay mucho por hacer desde el lado del diseño, así que mi trabajo de tesis fue con la Escuela de Educación Especial de Montechingolo, Lanús, entender como cuáles eran las necesidades que tenían los chicos y ver de qué manera se podía desarrollar un producto. Ya desde ese momento como me encontré con un montón de barreras de que decían, bueno, pero vos para qué chico querés hacerlo. Y era como, bueno, no, yo quisiera hacer una mesa que le sirva a muchos chicos. No, no, pero decime para quién porque no es nada que ver lo que pasa. Bueno, empecemos con Juan. Así fue como el proceso de empezar primero cuáles eran las necesidades. Yo desconocía por completo, no tenía ni idea como cuál era la situación que vivía un chico con discapacidad, así que ahí fue mucho apoyo de terapista ocupacional, de kinesiólogo, de eh, psicopedagogo y de gabinete pedagógico de la escuela en sí, diciendo, mirá que este nene necesita esta altura, este nene necesita esta otra, este nene necesita inclinación, este necesita un agarre para sostenerse. Los chicos con sillas de ruedas
mochila colgada en la silla de rueda y cada vez que necesitaban algo, necesitaban pedirle a alguien que les alcance el cuaderno que tenían. Bueno, entendiendo toda esta, es como las maquetitas de cuáles eran las mejores formas de regular y yendo a la escuela y me dice, no, esto, si pensás algo así, se agarran los dedos, bueno, ir como estas todas iteraciones en el medio, hasta que llegó como una versión medio final de una mesa regulable. Esos son los paneles con los que me recibí ahí en 2015. Una mesa que tiene regulación en altura, regulación en inclinación, un recorte, que ese semicírculo que se ve, que parece un detalle, es pavo, es súper importante para que un chico cuando se posicione pueda apoyar los codos arriba de la mesa y como que tenga estabilidad corporal. Y después las manijas, los canastos y diferentes accesorios como todos para dar autonomía. Cómo estaba pensado el uso para que el chico se siente de un lado y la docente si tenía que alcanzarle las cosas o si trabajaba de manera cerca pueda estar. Fue un trabajo que recibí en la facu, todo bien, me fui contenta ese día, pero con esta sensación de, bueno, genial, ahora, ¿sirve esto en la escuela? Así que al otro día ir a la escuela, llevar el prototipo que, si lo soplaba, se caía todo, pero cumplía con las funciones que tenía que tener, las regulaciones, y como lindamente esa primera experiencia fue que la mesa sirvió para todos los chicos del curso. Todos pudieron como usar todos los complementos y se fue adaptando a las alturas y cubría como todas las necesidades. Que a partir de ahí, que fue como la tesis, me recibí, genial, la mesa sirvió. Estuvo la convocatoria a Innovar, esto fue en 2016, donde, como tuve la oportunidad de llevar la mesa, probar que se acerquen más personas, ahí empecé a aprender mucho más de, como, de la mirada de la discapacidad, porque pasaba, por ejemplo, que había, no en este caso del nene, pero pasaba otro nene que se acercó y que cuando se acerca a la madre le cuenta, no, es un proyecto de la FACO, es para chicos con discapacidad. Cuando le nombro el chicos con discapacidad, la madre le dice al nene, como soltalo, deja, como no toques. Y como me di cuenta la cantidad de prejuicios que uno tiene y la cantidad de etiquetas que hay con respecto a lo que es discapacidad. Y la realidad del producto del momento cero, de cómo fue concebido, era que no se vea como algo de ortopedia, sino como un tablero de dibujo, como algo lindo, para que les sirva a chicos con discapacidad, pero que lo usen todos los chicos chicas de la misma manera. Desde 5 o 6 años hasta adultos, es la regulación, es lo que permite. Bueno, así nació como está la mesa Robina, eh, que fue recibida en 2016. El 2018 empezamos a comercializar con una, esto fue en Club Lanús, la Fundación Club Lanús, que como era estudiante de la Universidad de Lanús, como que hizo un regalo a una chica. Ornella es la primera persona que tiene la mesa Robina. Ornella, que era fanática de Lanús, le hicieron un regalo y entre esas cosas, una experiencia de visita a la cancha, todo, le regalaron una mesa. A partir de ahí empezó un recorrido súper largo que hoy es una empresa sostenible, pero que llevó un montón de años de, como de poder hacer crecer esto, porque las dificultades de emprender, como con este foco, era un montón de desafíos. Así que comparto algunas fotos de lo que es la mesa. Hoy sirve para chicos desde más o menos 5 o 6 años hasta adultos con las diferentes regulaciones y con los diferentes accesorios y complementos con el foco de esto de garantizar la autonomía y la independencia de los chicos con discapacidad. Acá estoy compartiendo también fotos de diferentes edades, diferentes formas de uso, diferentes actividades con profesionales. Em, Nada, en esto un montón, desde esa primer versión de mesa a ir mejorándolo en el tiempo, de ver cuáles eran los alcances. Y en esto un poco me paso al 2, como a la mirada del diseño que tenemos hoy. Y primero acá, esto de como la cantidad de prejuicios que hay por ahí cuando uno piensa en discapacidad. Nosotros como diseñadores y como creadores de esos entornos estamos como habilitando oportunidades o generando barreras a las personas con discapacidad. Así que acá un poco creo que esto lo representa, es lo nuestro no es discapacidad, es discapacidad, como si un entorno estuviera bien diseñado para todas las personas, como estaríamos todos en las mismas situaciones. En- y acá quería traer el concepto como de la discapacidad hoy, que ya partiendo de la base dice, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno. Me quedo como con dos partes, interacción entre personas y entorno.
En mi rol en ese momento como futura diseñadora, me di cuenta que me estaba por recibir sin haber como entendido nada del diseño. Como diseñando siempre cuando hacía todos los proyectos de la facu y todo, por ahí pensaba en que la persona que lo iba a usar era una persona espejo a uno, ¿no? Con las mismas características, con las mismas habilidades, como que uno diseñaba pensando en esa persona que cumple con tanta altura, con tantas habilidades, todo. Y me empecé eh, que uno como diseñador estaba siendo responsable de todo lo que generaba atrás. Y esto fue como que cambió y hoy me marcó el rumbo y creo que la vida ya para dónde sigue. Y acá como entender como el foco de la discapacidad tiene como dos partes. Una parte es una condición interna de una persona, que es una cuestión médica, que tiene que ver con una cuestión física, sensorial e intelectual, pero es algo como desde la perspectiva médica y desde una condición interna de la persona. Pero por otro lado está esa situación, qué es lo que le pasa a esa persona cuando interactúa con ese ambiente. Y en esa situación es donde entramos todas las personas, seamos de diseño o no, porque somos capaces de habilitar oportunidades o de generar barreras. Entonces, como el foco desde ahí, desde esa situación. Y entendiendo que, por ejemplo, las barreras son todas estas situaciones que limitan o imposibilitan que una persona con discapacidad pueda hacer lo mismo que una persona que no la tiene. El ejemplo más clásico sería, bueno, una barrera física. Si una persona llega a un edificio que tiene escalera, esa persona no puede, una persona no puede entrar. Una persona que entra caminando sí, y ahí recién se encontró con esa barrera. Si había una rampa en esa situación o otra forma de acceder, no hubiera existido esa barrera. Las barreras comunicacionales, como todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, y las barreras actitudinales, como entiendo que desde el diseño gráfico, desde el desarrollo visual, las comunicacionales como son las primeras que se afectan. En mi caso de lo industrial, las barreras físicas es como lo que es uno sin saber puede estar generando todo el tiempo. Y las barreras actitudinales que ahí como que a todos nos involucran como personas, que son por estos prejuicios que tenemos de, bueno, si tiene discapacidad probablemente no puede hacer esto, o no, tiene que ir a una escuela especial, o tiene que, no, esto deja, o sea, como todo esto que tenemos incorporado, que creemos que la otra persona puede o no puede hacer. Y acá es como nos involucra a todos, desde la persona, la profesión o el trabajo que tengamos en una atención al público en cualquier lado. Entonces la persona, como que la entendemos como una persona en situación de discapacidad, donde esa situación la genera un contexto, en este caso una persona que está haciendo el banco, y que un mueble no está diseñado para que también vaya una persona que usa una silla de ruedas, y la condición en la que tiene que conversar es completamente diferente a la otra persona, o en el caso de la escalera como súper típico y común de cómo se ve. Bueno, en Robina para nosotros también es como que es súper tangible. Esta foto nos la compartió una mamá, Lucía se llama la nena, de la nena estudiando en la escuela, y después como la nena con la mesa y cómo cambia esa situación. Bueno, nosotros desde Yene con Robina lo que trabajamos directo es las barreras físicas, porque hacer que esa nena tenga una mesa más cómoda para trabajar hace que cambie la motivación, que se puede enfocar en estudiar y puede tener como la misma situación que los compañeritos y no tener que, además de estudiar, como luchar por encajar en una mesa que no está pensada, o estar en una cómoda y como todo el resto del entorno que nos ayuda. Em, Perdón, Vira, ahí leí el chat. Las barreras institucionales son muy difíciles de sortear para revisar nuestras prácticas. Sí, es genial lo que estás diciendo y acá como que traigo otro caso más de cuando pensamos en esto, bueno, ¿no? La situación en la que se generan barreras, tenemos como que se da una barrera o se da esa situación de accesibilidad. Y cuando entendemos la accesibilidad, es como esta posibilidad para que la persona pueda desarrollar las actividades, todo, pueda como entrar, hacer, salir, pueda como participar de manera plena que el resto de las personas. Y cuando hablamos de accesibilidad, y acá te tomo lo que decías, Vir, pensamos en una cadena de accesibilidad. O sea, en esto, si por ejemplo en la escuela, en el aula, hay una mesa, pero la directora de la escuela, cuando va una mamá a anotarlo, a un nene, un papá, le dice, no, no es esta escuela para el nene, buscate otra, no hay cupo. Ese nene, por más que esté en la mesa, va a llegar. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad y de esta visión como integral del diseño,
pensar como una cadena y como que cada uno de los eslabones es importante para que eso funcione. Y si no funciona uno, se rompe toda la cadena. Por ejemplo, acá, para que el nene llegue a la escuela y se siente, por ejemplo, trabaje en una mesa cómodo, tuvo que haber podido salir de la casa, llegar a un transporte público que esa estación esté diseñada para eso, tuvo que poder subirse a un colectivo, tuvo que llevar a la escuela, tuvo que la directora decirle, sí, perfecto, acá es súper bienvenido. Y tuvo que la docente, cuando estaba ahí, diseñar una currícula para que se adapte a la diversidad de personas. Porque si también cuando está ahí el docente es una persona sorda y el docente habla mirando el pizarrón, ya esa barrera se corta ahí. Entonces, em, está bueno el foco cuando uno piensa en discapacidad, pensar como esto integral que tiene que suceder para que una persona que tiene una discapacidad esté en la misma situación que otras. Cuando uno se diseña una plaza súper accesible y una hamaca divina, y por ahí ponen una hamaca para que juegue el nene con silla de ruedas en un rincón y el resto de los nenes juegan en el otro, es como, che, está bien eso, qué bueno que es accesible, pero ¿en serio lo vas a mandar a jugar diferente de todo el resto? ¿O está todo divino y la bajada a la vereda es un desastre, o está todo en el medio de la tierra? Es como entender también que uno por ahí diseña objetos, pero que esos objetos entran en una experiencia integral. Y que uno también, aunque no diseñe todo eso, decir, bueno, yo solamente diseño el juego, entender que todas esas condiciones se tienen que dar para que suceda la accesibilidad. Y Jazmín, perdón, puso pasa parecido donde trabajo. Estoy en una feria a la que accedemos por dos escaleras. Se ha pedido poner rampas 1000 veces, pero la municipalidad no nos habilita porque los escalones son patrimonio histórico. Sí, tal cual, y pasa un montón. Y es como, bueno, por más que después se haga una inclusión adentro, es como, no hay forma de que llegue una persona. Perdón, Eh, en relación a sí, eso, hay un caso acá en Argentina, en el Palacio de Tribunales, que también es patrimonio, eh, y entonces se diseñó y se hizo antes de esta perspectiva, donde no se pensaba que una persona usuaria de sillas de ruedas podía ser abogada y tener que trabajar en el Palacio de Tribunales, cosa que sucedió. Y esta persona, además siendo abogada, bueno, hizo un amparo, se hizo un fallo y tuvieron que hacer las modificaciones que había que hacer para que ella pueda entrar a su lugar de trabajo, porque además no era ni siquiera porque iba a hacer un trámite, era su lugar de trabajo. Y como era usuaria de silla de ruedas, no podía acceder por ningún lado hasta que hizo este amparo y bueno, y se tuvieron que hacer estas modificaciones. Pero vos habías mostrado la Convención de los Derechos de Discapacidad de las Personas, y eso ya estaba, y habiendo esta legislación, es como que una y otra vez se invisibiliza, o sea, es como que no existe, porque una cosa es, bueno, Palacio de Tribunales lo hicieron en otro momento, pero hoy, en escuelas que se están diseñando hoy, pasa lo mismo, ¿sí? Y digo escuelas porque es un lugar, lugares públicos, es un lugar donde no cabría duda que tienen que seguir toda la reglamentación, ¿no? Porque además son espacios que tienen que ser accesibles, ¿no? Y son los primeros donde no se cumple. O sea, hay una fundación que seguro conocerás, Acceso Ya, que están todo el tiempo denunciando estas cuestiones porque, y sobre todo en escuelas, porque sistemáticamente no se respetan. O después están las rampas a 90 grados directamente, o sea, no son rampas, son edificios de escalada tenés que hacer para subir, o sea, ponen entonces ya cumplí y es también inaccesible, ¿sí? O tienen un grado que si te llegas a salir por ahí, terminás, digo, por la pendiente en la cuadra de enfrente, o sea, porque tampoco se piensa que no es que siempre hay una persona atrás llevando la silla de ruedas. Las personas son independientes también, se manejan solas con la silla de ruedas. Entonces, hacen esa rampa diciendo, bueno, si total lo tiene otra persona de atrás. No, es que no siempre lo tiene otra persona de atrás. Entonces, esas cuestiones que sistemáticamente no se piensan y vienen de lo que vimos en la clase pasada, que tienen que ver con este ser irreal para el cual diseñamos, estos modelos irreales para los cuales diseñamos, ¿sí? Porque
la inaccesibilidad de las cosas no solamente tienen que ver con usuarios de silla de rueda y no solamente tienen que ver con discapacidad, porque no todos cumplimos ese modelo ideal para el cual se diseña. Entonces, si medís 1,50 m, no sos discapacitado, no es una discapacidad medir 1,50 m. Sin embargo, no accedes a un montón de cuestiones midiendo 1,50 m, porque las medidas ni siquiera de las mesas estándar, la medida estándar, la estandarización de las mesas, o sea, o de las sillas, hacen que estés con los pies colgando, eso te provoca calambres, o sea, no es que es, bueno, no importa, ¿no? No llegás a agarrarte a las manijas de los medios de transporte, bueno, tiene un montón de cuestiones eso que devienen finalmente de esta idealización de modelo para el cual diseñamos, ¿no? Sí, gracias, Mari, por complementar. Y lo que decís, bueno, la convención hoy tiene rango, desde el 2014 tiene rango constitucional, con lo cual todo lo que no se haga respetando lo que dice la convención es anticonstitucional, digamos. Y como diseñadores quizás no lo tenemos en cuenta y somos responsables también de crear con esta perspectiva de la diversidad y salir de este personaje construido que no es real. Y también lo que dijo Mari de las rampas, y a veces quizás en cuestiones de arquitectura está más normativo, reglamentado y tiene que cumplir con esto, esto, y en otras cuestiones de diseño no, y hay mucho de empatía también de entender, porque por ejemplo, el caso que contó de una persona que por ahí no tenía discapacidad, que después la tuvo y la vive en primera persona. Y tiene que cambiar toda la infraestructura por eso, o sea, nadie está exento de estar en una situación de discapacidad transitoria o permanente, y hay un gran porcentaje de que todos en algún momento de la vida vamos a estar en esa situación. Entonces también entendiendo que todos podemos ser usuarios de ese entorno que estamos creando y que del otro lado, y lo que comentó de, bueno, una persona uno se imagina, bueno, entonces siempre va la persona que va en silla de ruedas y otro que la está llevando. Y es como, no, eso también es un prejuicio nuestro que creemos que, y el panorama desde donde tenemos que actuar siempre es desde la autonomía y creo que la empatía de entender y conocer a las personas que van a usar eso y ver como cuáles son sus formas de acceder, sus formas de manejarse y que con una rampa que está en vertical, que es bizarro porque pasa un montón, y decís como, en serio, está hecho, ya da risa, pero es súper triste lo que pasa. Y acá es un videito que dura 30 segundos, pero es como que súper refleja la cadena de accesibilidad para dos personas que van a tomar un café, capaz que lo vieron en redes. Es como súper simbólico de que uno puede diseñar un momento específico, pero quizá la persona nunca puede llegar a ese momento. Y acá como el diseño universal como una herramienta para generar accesibilidad. Y el diseño universal, como no voy a hacer mucha teoría, pero sí como reglas generales, esto de generalmente lo que surge es en primera persona, es un arquitecto, usuario de silla de ruedas, que empezó a pensar, bueno, cómo deberían ser todos esos entornos para que todas las personas puedan transitarlo de la misma manera. Y acá uno cuando piensa en diseño universal, está bueno, esta es la definición que tiene también, que está en la convención. Dice, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan usar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. O sea, en la medida que se pueda que las cosas funcionen para todos con una aclaración de que no excluye los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad. Entiéndase por producto de apoyo una silla de ruedas, un bastón, lentes, plantillas, o sea, todas las cuestiones que son em, que utilizan las personas, pero los entornos deberían estar pensados para todo. En súper general, lo que me encanta a mí desde el lado del diseño industrial, desde arquitectura como mucho con normativa y reglamentado, medidas que hay que cumplir, y en el lado de diseño universal quizás hay menos, entonces también en la parte de creatividad para resolver. Tiene 7 principios que no son como bajadas, digamos, lineamientos para considerar que tienen que ver uno con, como con la igualdad de uso, pensar en esto, que el diseño sea útil y alcanzable por todas las personas con un ejemplo, por ejemplo, de las puertas automáticas que uno se acerca y se abren.
Uso flexible, que quizás en los casos que no, que una persona pueda adaptar o esa altura que comentaba Mari, si se requieren diferentes alturas, que se pueda readaptar en esa situación. Uso simple y funcional, como no complejizar las cosas en la medida que se pueda, que todo sea más simple. Información comprensible, entendiendo acá cuando uno da la información, o sea, tanto en la forma de escribir como en los medios, si eso es visual, si también es auditivo, si también es táctil, como todas las cuestiones y todos los canales que se usan para comunicar. Tolerancia al error, pensar en todas las cosas que pueden mal ir mal y tratar de evitarlas de alguna manera. En las máquinas se ven cuando, por ejemplo, si uno no termina de poner la tapa, eso no acciona. Entonces no tenés forma de agarrarte los dedos, digamos, y contemplar como todas esas cuestiones de falla. Y bajo esfuerzo físico, que tiene que ver acá, el ejemplo este es de las manijas y las manijas, los picaportes, por ejemplo, los picaportes de palanca son mucho más fáciles de acceder que los que son tipo pomo, que requieren como un movimiento de muñeca y mayor esfuerzo. Los de palanca uno los puede accionar con menos motricidad, con el codo, puede acceder de diferentes formas. Las dimensiones, considerar, y en esto también, en cómo se disponen los elementos, en considerar que la persona esa puede usar un producto de apoyo, entonces si lo usa, si está contemplado esa medida o dónde lo va a dejar o toda esa secuencia. Y para mí como lo lindo es también que cuando uno empieza a salir de ese personaje irreal construido, de ese modelo estándar, empieza a ser más creativo, porque ahí uno empieza a pensar de, bueno, che, ¿y qué pasa si esta persona no ve? ¿Cómo va? Ah, bueno, quizás, y la respuesta no siempre es braille. Ah, quizás le puedo sumar una textura, y quizás puedo pensar en algún aroma, y quizás puedo, entonces como que te habilita a pensar con muchísimas herramientas de creatividad. ¿Y qué pasa si esta persona no entiende el idioma? ¿Y qué pasa si esta persona justo salió de hacerse un fondo de ojo? ¿Y qué pasa si no sabe leer? ¿Y qué pasa si todo? Y como que aparecen un montón de... Sí, tal cual. Y es muy bajo el número de personas ciegas que leen braille, porque muchas veces, o sea, generalmente las que nacen con discapacidad visual aprenden a leer y las que quedan de grandes, que son muchas, no incorporan braille. Em, y pasa muy, uno piensa en accesibilidad y dice, bueno, entonces le pongo braille, le pongo acá la silla de rueda y hay como otros parámetros que, bueno, hago esto y ya está, ya soy inclusivo. Y en realidad tiene que ver todo y muchísimo con el lado de la empatía y de la creatividad, porque no es como le pongo braille para que ya está, para que parezca, sino como entender qué le está pasando a la otra persona cuando hace uso de ese producto, esa experiencia, cómo se está sintiendo. Em, y la creatividad, como sin duda, uno es muchísimo más creativo cuando empieza a salir de todos estos patrones de personas que tiene, porque se habilitan preguntas que si uno piensa como en el centro de, bueno, la persona promedio con tales características, nunca se anima a preguntarse todos esos extremos que pueden pasar. Y cuando uno los piensa, por más que no pueda dar respuesta a todo, sin duda como que está incluyendo más personas. Y así es como que en muchas cosas es una utopía, bueno, diseñar algo que le sirva a todos, pero cuantas más personas uno piense, a más personas le va a servir. Em, y el concepto esto de cuando pensamos que en una rampa o en un vado en la vía pública, para una persona que se desplaza en silla de ruedas, perdón que los ejemplos como los más claros siempre son con silla de ruedas, además yo trabajo siempre como con más, con discapacidad física. Pero un vado hace que una persona con silla pueda transitar de una cuadra a la otra. Pero también lo usa una mamá o un papá con el cochecito del bebé cuando van caminando y también lo usa el nene cuando va andando en bicicleta. Entonces, como eso mismo que a una persona le hizo que no pudiera, o sea, si no estaba esa rampa, una persona usuaria de silla de ruedas no iba a poder llegar nunca, eso mismo hizo que todas las personas estemos usando lo mismo indistintamente. Entonces, a eso como que la mirada del diseño universal, o sea, pensar en esas situaciones extremas en las que hay que resolver una necesidad puntual para generar entornos, espacios, servicios, experiencias que sean más cómodos, lindos, divertidos para todos. Em, Como desde ese lado nos paramos nosotros con el diseño y obviamente desde aprendemos todo el tiempo con otros, trabajamos mucho con profesionales de la salud y educación. Tenemos un programa que se llama Robina Viajera, donde como damos mesas a prueba a centros, a consultorios que la usan durante un mes y después pasa a otro.
Y en lo que pedimos ahí, como que nos den fotos, críticas, feedback, que nos vayan como diciendo, che, mirá, lo usé con tal nene, acá pasó esto, y vamos aprendiendo muchísimo de esta situación, eh, generando como por un lado esta comunidad de gente como de ida y vuelta de información y entre ellos también como que se van conociendo porque la mesa va de un lado y va a parar al otro y nosotros en el medio cruzamos los dedos y confiamos de que llegue en buenas condiciones o que nos levanten como reportes de, che, mirá que me faltó algo porque me lo mandaron. Entonces hay muchísimo de construcción ahí de como de comunidad y ver cuáles son los usos que le dan a la mesa, que por ahí uno cuando empezó pensaba una cosa y después en el uso aparecen otros millones de situaciones diferentes. Se usa mucho en hospitales, en centros de salud o en escuelas y esto, por ejemplo, esto fue del año pasado, que estuvimos como en contacto con 90 instituciones y más de 2.300 chicos, o sea, lo usaron en algún momento porque nuestra estimación es cuando participan, preguntar a ver cuántos nenes por mes más o menos asisten, cuántas personas por mes asisten, en función de eso como que vamos sacando como los números para tener. Y terapistas ocupacionales son los principales profesionales, kinesiólogo, fono, y como que cada uno nos va haciendo este ida y vuelta de info. Entre esos como usos que se le da, paso rápido porque puse muchas más diapos de lo que me imaginaba. Lo que es en la educación, en terapias y en rehabilitación. Y por ahí que cuando nosotros empezamos teníamos cuestiones desde la parte física y algunas desde la parte visual y muchísimas más situaciones desde lo visual y formas de uso de la mesa. En acá es una nena en el hospital o después para actividades de aprendizaje o de la vida diaria. Como en esta parte también de comunidad y de ver los usos, empezamos a ver por ahí que usaban la mesa y arriba le agregaban un pizarrón o arriba le agregaban un contenedor para actividades sensoriales y como, che, mira, si le agregan arriba un contenedor, lo que ganó en postura lo perdió después con el tacho, con la bateada arriba. En algunos casos era necesario todavía más en ángulo de trabajo, con lo que trabajaban con atril, o en otros casos trabajaban con cajones luminosos que le llaman también para actividades sensoriales. Y por ahí en eso era como, bueno, qué bueno, todos los usos que se le dan a la mesa y mira que hay dos usos, ponele que se pierde ya parte de la ergonomía pensada en un principio porque ya se le cambian las alturas y la forma de trabajo. Y ahora lo retomo eso. Y otro espacio que tenemos como del trabajo de la comunidad o aprendizajes, en el que te vuelvo a agradecer, Mariana, porque charlamos un día, tiene que ver con Robinotas, le llamamos, que es como un espacio de charla para conocer y escuchar diferentes perspectivas, tanto del diseño como desde la educación, desde la salud, desde las familias y desde personas usuarias de productos, para ver cómo, bueno, cuáles son sus vivencias y cuál es su recorrido, porque cuanto más diverso sea el pensamiento y si está en la bibliografía y no lo leyeron, por favor lean el libro porque está espectacular, porque lo que hace María es juntar muchísimas visiones y no hay nada más enriquecedor que eso, que no sesgar y juntar visiones. Y por otro lado, también estos espacios de cuando hay expos, que por ahí son con foco con perspectiva de discapacidad, en este caso la expo inclusiva, son espacios también donde podemos validar muchas como de las ideas nuevas o cosas que vamos a trabajar y sacar a probar. Entonces, llevamos acá hay un cartel de si le gusta la textura, porque es para validar texturas nuevas, si sirven, si no sirven, probar el uso. Y como estos espacios de donde uno aprende de manera directa, porque una cosa es como cuando uno hace algo en computadora y hace el prototipo, y otra cosa es que después ve la mesa y cómo se usa completamente diferente al uso. Em, Todo esto, en realidad, como nuestro foco y esto que nació como trabajo final de carrera y que marcó el rumbo directamente de mi vida y de para dónde vamos, tiene que ver con habilitar oportunidades a las personas con discapacidad, pero desde esta visión de que haya una convivencia de todas las personas en igualdad de condiciones. Y esto, aunque por un lado es un derecho, es una obligación, es un derecho, es una obligación, está avalado por la Convención, por la Constitución y se tiene que cumplir. Hay algo desde la empatía, desde la creatividad que se pueden hacer cosas que estén muy buenas y que sirvan a todos los chicos, así que por esa parte también. Tenemos este foco como en el triple impacto, por un lado, o sea, bueno, como el proyecto en sí nació para como cumplir con las necesidades de los chicos con discapacidad física, pero empezamos a trabajar también hace un año con Necológica, tiró
proyecto ellos trabajan en plástico reciclado y trabajan junto a talleres protegidos para hacer como bueno, todo el proceso. Y tiene materiales reciclados que están divinos, que quedan re lindos y además como, bueno, todo un proceso de empezar a incorporar también y pensar en el impacto social, en qué piezas, trabajo también grande, de qué piezas pueden ser cambiables, cómo podemos cambiar el producto, cuál es el ciclo de vida, porque la realidad es que es un producto que es complejo, que tiene un montón de cosas, pero es desde que empezamos en 2018 nuestra aleatoriedad, nos dio que el 100% de las mesas siguen en uso, digamos, lo siguen usando, los chicos crecen y la usando, no es que a los 3 años se tira y se vuelve otra, sino que es una mesa que acompaña todo el crecimiento. Y bueno, en el libro, la charla en la que estamos con Eugenia Godoy, que ella es diseñadora gráfica y que tuvo un rol súper fundamental ya desde el logo, el diseño del logo y la identidad de marca. Y la comunicación fue todo hecho por ella. Incluso Eugenia Godoy también tiene un canal en YouTube donde tiene algunos videos desde la comunicación inclusiva que está súper bueno. Nada, y la conozco incluso también de trabajar en la cátedra de diseño del hábitat accesible en la UBA, que ya está, así que tiene un perfil también que suma muchísimo, todo desde la parte gráfica. Y el foco hoy y lo que comunicamos, aunque nuestros principales usuarios de productos siguen siendo personas con alguna discapacidad, hoy no solo física, sino que también muchos temas de conducta o de aprendizaje, porque como la comodidad en la mesa y la disponibilidad de organizar los elementos y todo hace que también como que dé buenos resultados, digamos, con chicos con dificultades en el aprendizaje. Pero en la comunicación siempre lo que apuntamos es como un producto que sirve para todos los chicos, que tratar de ser un producto de ortopedia, sino apuntar a todos. Aunque es real que hoy nuestro foco, digamos, nuestro sostén económico está enfocado en como un producto de apoyo. Se usa tanto en escuelas como en casas, en hospitales y en centros. Y esto que decían, los productos de apoyo para las personas que tienen certificado de discapacidad, tienen cobertura de las obras sociales o prepagas, o está la agencia de discapacidad que da cobertura. Así que en la mayoría de los casos, cuando son familiares que lo solicitan, el producto está cubierto por la obra social. Y acá como traje esto también porque está bueno, creo, desde la parte como nuestra comercial, cuando a nosotros nos llegan pedidos, por ahí nos llega que nos dice que el diagnóstico encefalopatía crónica necesita una mesa con tales características o que otros trastornos del encéfalo necesitan tal cosa, o cuadriparesia, o sea, nos llegan términos súper todos médicos porque es desde donde está como concebida esta parte. En lo que nosotros trabajamos y muchísimo es que en realidad no atrás sino adelante de cada diagnóstico hay una persona, hay un nene, hay un adulto que tiene ganas de aprender, ganas de crecer y como entender que tenemos a Galo de 6 años, a Jere de 9 años, en Esther de 30 y como que esos chicos si tienen otra situación como otro contexto más favorable van a poder crecer y seguir siendo más autónomos. Un poco en la producción, nosotros lo que hacemos es el armado, trabajamos todo con tanto materiales como proveedores nacionales. Hacemos el armado hasta ahora, sí, tal cual, garantizar derechos, que es lo mínimo y en muchos casos como no está ni cumplido. En- las mesas van en una caja, esa caja, tamaño de caja, iban como prearmadas y después, ahí las saqué de la otra. Van programadas y acá vuelvo a compartir las fotos estas de el uso en lo que aprendemos con Robina Viajera, que hizo que hoy, por ejemplo, todos el nuevo modelo de mesa que hoy comercializamos tiene ya incorporados todos los accesorios que vimos que se están usando con la posibilidad de como no perder la ergonomía en el uso. O sea, tiene la posibilidad del pizarrón, de un contenedor para actividades sensoriales, del atril para cuando se requiera más ángulo, atril magnético para actividades, o de la base con luz, pero que no se pierda como la comodidad en el uso. En ese creo que dura 3 segundos, pero es el videíto como de la nueva mesa, con todos los aprendizajes que vamos sacando de las cosas que nos van diciendo
que sirven, porque también para nosotros fue un aprendizaje enorme, que por ahí para chicos eh, con dificultades de aprendizaje nos decían que aumentaba muchísimo la permanencia, que por ahí que estaban más cómodos o que estaban mejor o que se sentían como más acompañados o vaya a saber qué particularmente, pero que estaban muchísimo más tiempo dedicando a hacer una tarea que en otra situación. En acá un poco esto, como la mesa nueva, a veces nos reímos porque la mesa, como la mesa original, las características que tenía era que se regulaba la altura, la inclinación y que tenía algunos accesorios. Y hoy en realidad cuando se ve la mesa es como, ¡ay, tiene lucecitas! Y es como que las lucecitas de la mesa pasó a ser como el protagonista principal, pero en realidad es como que, bueno, es la situación de comodidad. En esto aprovecho y cuento que ahora recién hace 2 meses hicimos primer viaje, salir del país de Argentina, un viaje a Uruguay para presentar la mesa, para verla allá, para probarla allá. Nosotros habíamos vendido algunas familias uruguayas, pero que en realidad la compraban acá y después ellos hacían su caminito para llevársela. Así que fue como la primera vez del país de llevar producto, hacer muestras, hacer presentaciones como un gran desafío. Bueno, en algún lado creo que los había pasado, bueno, en algún lado estaban las chicas del equipo. Ahí estamos. Ahí está Sole. Sole tiene arma las mesas y está en la producción. Meli y Noé, las dos del medio, son hermanas, somos hermanas, las tres del medio, el triangulito somos hermanas. Meli es contadora y hace toda la parte, o sea, desde el principio estoy con Meli del 2017 hasta ahora, como toda la parte de números que uno como diseñador creo que no las tiene en cuenta. Y Gaby en la parte de comunicación, y Noé empezó con la parte de Robina Viajera, fue quien se sumó como en el rol ese activo. Vuelvo para aquí. Bueno, estas comparto son fotos de Uruguay como una recontra linda experiencia, donde visitamos 8 instituciones, estuvimos en contacto con más de 50 profesionales, con familias, con usuarios, donde ya pudimos hacer ventas y una alianza comercial, así que en la semana próxima hacemos la primera exportación como contentos con Uruguay y con un acuerdo lindo con un proveedor allá local que va a hacer la distribución. Y también como lindo aprendizaje o linda experiencia que van ellos a replicar el modelo de Robina Viajera allá, porque el Robina Viajera como que lo que nos da muchísimo es como difusión y que las mesas se usen y que se puedan, que las mesas la usen, la conozcan, porque una cosa es ver la mesa en foto y otra cosa es que esté en un consultorio, que la usen 20 chicos y que vea por ahí que para los 20 chicos les sirve y que hay 5 que les cambió la vida y otros 15 que fue lo mismo que hacer tarea en otra mesa. Y esto como desafío es lo que estamos trabajando, o sea, volver de Uruguay con muy buenas noticias, como que nos implica pensar, o sea, el sueño, si tuviera que ser en personal, es como terminar de salir como de producto de nicho, porque hoy aunque es un producto desde el diseño universal y desde la concepción para que se usen todos, por los costos y por la producción que tenemos, es un producto que está como más vinculado a un producto de apoyo. Así que como que el desafío y para dónde vamos es a tratar de escalar para bajar, para lograr un producto más accesible. Estamos en camino también de sumar tecnología porque empezamos a aprender muchísimo en los usos y también como una forma de saber a dónde va a parar las mesas. Ya es como el desafío de Uruguay, era bueno, ahora que vamos a perder muchos rastros que por ahí en Argentina son más chequeables, pero una vez que cruzó y que nosotros ya vendimos al importador, no tenemos rastros. Entonces estamos sumando NFC como forma de autentificar las mesas y tener seguimiento y poder hacer como el control de calidad y la trazabilidad. Y en esto, como en estos desafíos estamos estos meses. Y lo último que comparto, que en realidad, aunque es obviamente es un negocio sustentable y que hoy, después de muchísimo tiempo, vivo de esto, estamos ahora para que den los pasos y que se sumen más las chicas full, porque ahora no están full, pero va en ese camino. Devuelve muchísimo más de lo que uno hace, porque es como todo el tiempo y todos los aprendizajes. Y comparto acá un par de testimonios ya para cerrar. Bueno, acá Lucía le había compartido la foto antes. Em, Estas fotos, todas estas fotos son de ahora del viaje de Uruguay. Y acá esto también, cuando son acá las fotos de Argentina, que llegan las mesas, la familia como la arma y te manda la foto y como ya es una felicidad enorme. Acá el caso fue el hijo que se la compró al papá
y lo que contestó, el mensaje random un año después y seguía usando la mesa o cómo iba, em, nada, puso que la lleva hecho 800 dibujos, ya con él, wow, y acá después mandó, hoy Mario ya no lo tenemos acá, pero sí sé por el hijo como que disfrutó un montonazo después de los dibujos y de todo el trabajo que hizo. También comparto acá otro caso de una familia. ¿Y? ¿Te gusta? ¿Cómo está la mesa? Está buena, ¿eh? Ahora tienes que estudiar más que antes. ¿Vas a estudiar? Acá Valen también. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, les quería contar que me acaba de llegar mi nuevo atril. Está diseñado por les chiques de Robina. Y está re bueno. El atril tiene imán y además tiene una pizarra para escribir. Se los recomiendo. Vayan a mirar su Instagram. Lo, acá también. Gracias, me gustó mucho. Sos hermoso. Em, Quiero que me sigas dando cosas para que pronto pueda Inventando cosas buenas para mí, así. inventando cosas buenas para mí Y todos los niños que necesitan. y todos los niños que me necesiten, más como yo, solo yo, no hay más. En- Acá el nene este también, la familia nos había dicho, son pavadas, pero hay tantas cosas que del diseño no están resueltas, que dice las letras, lee hasta 7 centímetros y la letra tiene que ser negro, pero tiene que tener el contraste blanco de fondo y no consigo en ningún lado. Y era como, bueno, hacemos unas imanes con las letras. Y como que hay productos como tan pavos a veces, o quizás hay un montón de letras en Mercado Libre cuando uno busca que tienen logojitos, que tienen cositas y que son para nenes que están empezando a leer, por ahí ya son chicos más grandes, pero que tienen un tema visual y como, y no, las letras con los ojitos no les sirve, necesita otra cosa. Y hay tanto desde el diseño que por ahí por error y por desconocimiento no está pensado. Acá Jere es este nene y Jere es este hombre. Es el mismo nene, la misma mesa que el año pasado. Che, Jere sigue usando la mesa. Sí, mira, te paso una foto en la escuela. Em, y el concepto de la mesa es esto de, bueno, la tiene una vez y que vaya, que en la escuela siga usando la mesa. Esta nena incluso es una mesa llevada la semana pasada y la mamá después nos mandó un mensajito. em, Son hermanitas mellizas, una tiene una discapacidad visual y auditiva. Bueno, la mesa tuve como lo lindo de poder llevársela porque era en La Plata y usarlo y todo y ver el entusiasmo de las dos hermanitas y la verdad que como que la idea de ser es esa de, che, es la mesa que sirva para todos, pero que a la nena que el tema de la luz, de los contrastes le favorece muchísimo también con las actividades. Hasta ahí todo. Y les agradezco un montón el espacio y todo, y dejo de compartir para cualquier pregunta, crítica, comentario. Bueno, Bueno, Marianela, primero gracias por la generosidad de compartir todo el proceso, bueno, mostrar el, el-
la cocina del diseño, ¿no? Como diría Bartes, de tu proyecto. Eh, y después también gracias por ser otra de las diseñadoras que justamente, ¿no? Entienden el rol del diseño como transformador social. Y por el otro lado, que además de eso se puede vivir, porque uno piensa como, cuando habla del rol de diseño como transformación social, dice, ah, bueno, sí, muy lindo, pero tenés que ser millonario para eso, porque de eso no vivís, porque vivís de que te contrate, no sé, Coca-Cola. Y no, o sea, también se pueden autogestionar, porque además es un proyecto autogestionado, proyectos que tengan esta visión tan determinada, que es así como es, que tiene que ser el diseño y poder vivir de eso, ¿no? Así que esto, ¿no? Que permite ver esta cuestión de no solamente hacer diseño consciente y además que con todas las características que venimos trabajando, ¿no? También es territorial, es situado, es latinoamericano, o sea, tiene todas estas cuestiones y además de transformación social, porque cada una de esas mesas transforma vidas, porque como vos decís, atrás de un diagnóstico en realidad hay un chico y ver primero ese nombre antes que a ver qué discapacidad tiene, ¿no? Así que, bueno, por ese lado creo que invita a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, eso, hablar sobre discapacidad también sin prejuicios, que es increíble, pero que todavía existen, ¿no? Esto que decías vos, bueno, trabajo con discapacidad y la mamá dijo no toques, como si fuera contagioso. Y me hizo acordar también eh, a las campañas de HIV y bueno, esta cuestión que enseguida causa este rechazo. eh, que es pura y exclusivamente por desconocimiento e ignorancia, ¿no? Y falta de empatía también, principalmente. Pero bueno, eso también se tiene en el diseño, esta falta de empatía y también los prejuicios al diseñar. ¿Por qué pasa esto que también vos contabas? Digo, bueno, lo ponemos en braille y ya está. Eso no, bueno, la normativa dice y listo, hacerlo como un trámite, ¿no? Y eso no necesariamente es inclusivo porque de hecho la mayor parte de las personas con discapacidad o disminución visual no leen braille, ¿sí? O sea, es como, es una alfabetización muy específica. Y además no todas las personas con disminución visual tienen la misma, o sea, disminución visual. Yo tengo disminución visual, digamos, no hay que ir a el extremo de la ceguera absoluta para hablar también de discapacidad, ¿no? Hay cuestiones que son progresivas también. Bueno, cada condición es única también, ¿no? Entonces, empezar a pensar eso y decir, bueno, rampa, porque total lo lleva al otro, y no pensar, no, la persona es autosuficiente, porque estamos en el esquema de pensar a la discapacidad desde un modelo paternalista y asistencialista que hace que, bueno, la persona que tiene discapacidad, bueno, sí o sí va a tener una persona normal que esté al lado asistiéndola, ¿no? Y no, todo indica por la legislación y demás que justamente son sujetos de derecho, que son independientes, que se busca limitar esas barreras para que no se limite su habitar, ¿no? Así que bueno, todas cuestiones en las que el diseño tiene una responsabilidad enorme y es uno de los primeros responsables de que esto, o sea, que puedas ayudar o que no, o que generes una barrera, ¿no? Entonces, digo, ¿seguimos con el discurso que genera barreras o repensamos y usamos esa creatividad que nos caracteriza para que la excusa además no sea el presupuesto? Porque esa es otra de las excusas. No, sale más caro. Bueno, a veces no sale más caro hacer, en vez de una escalera, hacer toda una explanada, por ejemplo, ¿no? Hay un arquitecto que evita las escaleras por ejemplo, en las entradas, en los accesos. Y como vos decías, por una explanada no solamente pasa cómodamente a un usuario con silla de ruedas, sino también un nene con la bicicleta, alguien con patines, alguien de un adulto mayor que por ahí tiene
es más cómodo ir por una explanada que subir escalones, ¿sí? Una mujer embarazada, bueno, etcétera, digo, y una persona que no tenga esas condiciones también. Entonces es más inclusivo para todos. No es que, bueno, si hay rampa, las personas que no tienen esa condición no pueden acceder. Entonces es un poco eh, esto, ¿no? Que diseñamos para ese modelo, en realidad que no existe, y a veces ni siquiera un modelo estándar de nuestra sociedad. El modelo estándar en realidad es un modelo eurocéntrico, además, ¿no? Digo por las alturas. Hay países donde la media de la altura es menor a ese metro ochenta que se plantea como estándar, ¿no? Países enteros que tienen menor, o países que tienen mayor la altura estándar. Digo, hay países nórdicos en que la altura estándar del hombre es de 1,90, de ahí para arriba, y digo, y acá una persona, no solamente una persona de 1,50 tiene problemas en los medios públicos, una persona que mide 2 metros también. Entonces, digo, y no son discapacitados, no tienen, no es una persona con discapacidad, que es el modo correcto de referirse. Así que, bueno, esto nos permite como hablar de estas cosas. Ahora quisiera que los estudiantes, los integrantes de esta Diplo te puedan aprovechar. Acá hay comentarios, pero hablen directo, ¿eh? El Robina tiene justificación. El doble B larga, la verdad es que creo que fue el error de teclado de primera vez. Quedó vector y quedó Robina eternamente con doble B larga. Ese sí que no fue intencional, pero el resto sí, es de robusta en la estructura, intuitiva en las funciones y amigable en el uso. Un error desafortunado, pero un acierto finalmente, porque quedaron los dos anteojitos geniales. Gracias. No, a vos. Y la verdad es que sí, costó un montón lo que dijo Mari, se puede vivir, o sea, hoy vivo 1000% de Robina y orgullosa y feliz de estar y pronto espero que Sole ya pueda estar también al 100% y como seguir creciendo, es un desafío enorme. Y es trabajo también de terapia, voy a decir, años de terapia, de está bien vender y pensar y qué es lo ético y lo no ético, y la verdad es como, che, si no es sustentable, le puede llegar a 10 nenes y ya está, y me quedé sin fondo porque al principio era un hobby, como, che, está re bueno, sí, le sirve, y es como si no está pensado desde el lado del negocio, desde el lado para escalarlo, el alcance queda súper corto. Entonces también como que hay un compromiso y una súper responsabilidad de si le quiero dedicar al 100% tengo que poder vivir al 100% y poder vivir bien de esto para poder seguir sumando como más cosas, más desarrollos y seguir como aprendiendo en el camino. Y lo que devuelve es muchísimo más que plata, digamos, porque cada mensajito, cada cosa y de una mamá que por ahí lo compró y lo compra particular y no por la obra social y no por nada y te devuelve con un mensaje de, che, gracias, y el nene que te comparte y vos decís, che, pero lo estás pagando, no te estoy regalando nada para que me hagas promoción y como lo que se devuelve es tremendo cuando uno como diseña o hace cosas de manera como consciente y sabiendo que eso cuando sale en caja es una mesa, pero cuando llega otra persona ya eso es una experiencia y es una vida diferente y son 800 dibujos y es el nene que se pudo sentar más para hacer las tareas y es la otra que está más contenta que le puso una etiqueta con el nombre. Entonces, como me encanta y la visión desde la Diplo y todo, que es como encontrar el lugar desde el hobby, desde lo que sea, en donde se pueda hacer una diferencia con conciencia de que el diseño realmente cambia para bien o para mal. Y si uno es consciente de eso, como se puede generar mucho lindo. Pero hágame una crítica, comentario, coso o lo que sea, post a disposición en todo. Dejo mi mail también. Xochitl tiene la Hola, mano. hola, Marianela, muchas felicidades, está increíble tu trabajo. Em, Tengo una pregunta para ti, un poco desde el aspecto económico. Eh, ¿Tú estarías dispuesta, y eso porque es un tema que está recurrente ahorita en la universidad donde estoy trabajando, acerca del diseño abierto? ¿Estarías dispuesta a tener una situación de diseño abierto desde este producto para que tenga un alcance mucho más amplio o generar un modelo de negocio que tenga que ver con, a lo mejor no fabricarlo en sitio, sino fabricarlo en otras
espacios mucho más lejanos que lo que podrías exportarlo, por ejemplo. Sí, en- sí, hoy te digo, como el modelo de... Cuando empezamos se hicieron varios proyectos con, incluso con universidades. Una fue, en realidad era una escuela técnica de España, que le pasamos los planos y que ellos replicaron y que la devolución era como, che, en función de lo que hagamos, les devolvemos aprendizajes a ver de esto. La realidad es que sí, que es algo que me gusta mucho, que quisiera como encontrar la vuelta para que termine también siendo como un modelo sustentable. Porque es como en Argentina sí lo fabricamos, lo vendemos, le vendimos a universidades, hay otros modelos de mesa también que trabajamos junto con universidades. Un sueño nuestro, no un sueño, un proyecto, pero como todavía está un poco más lejos del 2026, por ahora lo llamo sueño, ya empezar a trabajar con talleres protegidos y como con más conciencia en todo lo que es la producción, aunque es todo nacional y todo, como en darle más vuelta de rosca a la producción. Eh, sí, creo que uno de los desafíos grandes cuando se empieza con lo abierto es cómo se monetiza de alguna manera para que no seguir creando y por ahí es como, che, bueno, una versión, una de las cosas de valor es como una versión que sea. La mesa en sí, armarla es un lío el día de hoy por la cantidad de componentes que tiene y ver, bueno, de qué manera podría ser como otro quizás modelo de mesa que sí se pueda trabajar de otra manera. O sea, por mi parte es algo que también me mueve un montón, estudié en universidad pública y quiero como que llegue a todos. Parte de lo que nos sostiene como negocio es vender productos y después en función de eso como ir llegando a otras instituciones por préstamo, como donaciones. Pero si tenés alguna propuesta o algo, me encantaría y estaría re bueno poder charlarlo o ver. Porque sí, ahí como siento un agujero que no sé cuál es la manera de canalizarlo todavía, pero que estaría bueno poder encontrar eso. Y que justo es una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso me llaman muchísimo la atención del diseño, que se puedan generar estos modelos que satisfagan las necesidades de todos, ¿no? Que al final de cuentas tú estás haciendo un trabajo y no tiene absolutamente nada de malo tener una remuneración económica y vivir de ello. Y cómo se puede lograr el equilibrio y el balance de ambas cosas. Muchas felicidades. Sí, hice incluso la diplomatura en innovación abierta, que fue el año pasado de la UTN. Es un desafío enorme encontrar en ese camino cuál es el modelo, porque una cosa es nosotros sí creamos y co-creamos y nos la pasamos como regalando productos a profesionales para seguir aprendiendo y como que tenemos ese ida y vuelta ahí, pero nuestro modelo se sigue sosteniendo por la venta de productos. Entonces como que es un gran desafío encontrar, bueno, cuál es ese punto exacto para hacer una parte abierta y otra parte poder seguir sosteniendo. Así que me gustaría, si querés charlar, Oh, por supuesto, te mando un correíto. Muchísimas gracias. a vos por la pregunta. Ahí les compartí, sigan a Luis Miranda Espinosa, que es chileno y justamente con esta mirada desprejuiciada, ¿no? de la discapacidad, porque él hace stand-up, él tiene una condición, en general habla con el público y se dan unas interacciones muy interesantes. Ahí les mandé una que me resonó sobre uno de los usuarios que te mandó un testimonio que usa la misma aplicación para poder hablar, ¿no? Y que se llama Toby esa aplicación. Y bueno, ahí un espectador del show ahí contó unas cosas de manera muy graciosa. Y bueno, en general se los recomiendo por esto, ¿no? Para tener una mirada totalmente distinta de la discapacidad, ¿no? Que se tiene en un lugar todavía muy de tabú. Y eh, esto, que, no, que como además comunicadores creo que también tenemos la responsabilidad de hacer una cuestión de divulgación sobre la temática para desterrar como estos mitos y prejuicios, ¿no? Que excluyen, por eso es el problema. El problema es que excluyen, ¿no? Entonces, esto me parece que es otro de los puntos donde tenemos una responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería hacer un comentario que me surgió cuando, bueno, estaba pensando cuando estabas comentando el tema de los principios del diseño accesible.
sobre nada, una situación que se dio acá donde vivo, en la estación de, yo estoy en España, estoy en Tarragona, y en la estación, digamos, de trenes, tienen como esta doble ventanilla para personas que van en silla de ruedas, ¿no? Y me tocó una vuelta, iba a ir a comprar el ticket y había una persona con silla de ruedas, y las personas que estaban del otro lado, los que estaban atendiendo, se negaron a abrir la ventanilla de accesibilidad porque decían de que era todo un trabajo hacerlo, que no había tanta gente con silla de ruedas, no sé qué, bueno, bueno, fue bastante, bueno, pero toda la gente que estuvimos ahí tuvimos que, como también, como posicionarnos y hablar también con la gente de la administración, porque esto no puede ser. Y una de las cosas que pensaba cuando comentabas todo este tema era como esta también como formación o educación también de parte de, de las administraciones públicas, de parte de los empleados públicos, de cómo también gestionar estos temas, ¿no? Bueno, porque podés tener, o sea, la ventanilla, ¿no? Como de accesibilidad y demás, pero si no la usan, si ellos mismos se rehusan a usarla, a utilizarla, porque no es algo tan frecuente o no encuentran una forma como bueno, de gestionarlo, cómo se hace con esto, ¿no? Y nada, y hablando después con esta señora, que nos quedamos un momento ahí hablando de algunas personas, como que ella comentaba que es algo que le pasa todo el tiempo. O sea, no es algo, ella dice, bueno, yo acá, tipo, me tengo que plantar, me tengo que poner a discutir con la chica de la ventanilla y después ir a hacer la denuncia. Pero es algo que tengo que hacer todo el tiempo, decía ella, como que cada semana, por lo menos una vez, estaba haciendo este proceso de tener que denunciar y discutir, ¿no? Porque es como que no hay, no hay esta empatía, no hay como también esta formación, esta educación, como que la gente como que no sé, como que no les importa, no es tan frecuente, ¿no? Como o es esa como la justificación que dan. Sí, a veces, y ni siquiera es ni por empatía, o sea, hay todo el tiempo una invalidación de derechos, ¿sí? O Mm, sea, porque son derechos que están siendo vulnerados en ese momento. Por eso va y hace la denuncia, la señora, y se tiene que tomar tiempo de su vida para hacer eso todas las semanas, con lo cual, digo, acá también pasa por eso. Digo, es esto, ¿no? Que se pierde de quizás un horizonte que son derechos vulnerados todo el tiempo. Que vos mm. imagínense una vida donde todo el tiempo se vulneran tus derechos. Es realmente muy desgastante también desde ese lugar, ¿no? Por eso también, digo, si tenemos algún tipo de incidencia o responsabilidad, bueno, no mirar para el otro lado y hacernos cargo de esa responsabilidad, porque lo que pasa es eso, personas con sus derechos vulnerados todos los días de su vida. Sí, es eso, uno por ahí no lo Bien, registra, pues igual gracias. ya no le abro Gracias. la ventanilla y después esa persona salió y le pasó lo mismo en los 10 lugares donde fue. Y si uno se pone en el lugar, che, podría ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, mi hijo, mi hija, como si no te gustaría todo el tiempo. O sea, son derechos y además hay una persona que la está pasando como por prejuicios, porque en ese momento ese diseño, ese contexto estaba dado y no era, o sea, un prejuicio de una persona que no vale la pena, es solo una. Sí, acá al Gracias, menos Mariana. sé perdón, se iba a comentar unas cosas Dale. más, como que hay una cosa como que veo como que es muy frecuente que buscan, o sea, como que acá ya hay unas leyes que es como, bueno, esto tiene que estar sí o sí, ¿no? Como que, no sé, todos los bares, todos los restaurantes, todos tienen que tener accesibilidad, todos tienen que tener mesas especiales o lo que sea, y como que se busca resolver esto de alguna forma para que no saquen la licencia, para que no cierren los lugares, para que el ayuntamiento, no sé, no tenga una denuncia, porque esto se hace bastante, pero las soluciones que van dando no son como, o sea, digamos, no resuelven, no son eficientes, se nota que no hay o sea, no están diseñadas. Es como nada, esto es algo como que lo veo todo el tiempo, pero también es como que no hay, al menos acá que es una ciudad como muy pequeña, como que más o menos nos conocemos todos y conozco gente que trabaja en la administración, como que tampoco se contratan diseñadores que estén especializados en esto para llevar estas tareas a cabo también. Es un tema como, bueno, yo lo veo como bastante, un problema bastante sistémico y yo, bueno, desde mi forma de verlo, yo creo que parte un poco de la formación y de la educación, desde donde, ¿no? Como bueno, se miran estas cosas. Y nada, que Sí. eso, como era. También Tal es cual. un tema de, perdón, de pensar al diseño, o sea, de eso, no tienen que contratar personal que esté especializado, ¿no? No, nos deberían explicar en la facultad desde un inicio a diseñar de forma inclusiva, no tener que después haber hecho 15 posgrados en eso y especializarte y entonces, porque si no entonces
la media de vuelta, o sea, no cambia. O sea, si hay 5 especializados en, sí, los vas a llamar esos 5 para cuando tengas que hacer un proyecto en particular, pero eso no va a cambiar nada. Entonces, no, estoy en contra de eso, digamos, sé qué es lo que pasa, ¿no? No soy, no estoy fuera de la realidad, pero digo, no me parece que debería ser así. Me parece que estos abordajes deberían ser de una materia obligatoria dentro de las currículas, cosa que no lo es. Si hay alguna materia es selectiva. De hecho, vos trabajaste en la cátedra, ¿no? En la UBA, y era electiva, y debería ser transversal y obligatoria, cosa que no es. Y no solo una materia, ya en el pensamiento de diseño tendría que estar contemplado eso, porque se supone que es una disciplina social y es parte de la sociedad las personas con discapacidad. Entonces, para no generar barreras, deberíamos pensarlo de esa forma. Si estuviéramos formados así, diseñadores y arquitectos, seguro, estoy segurísima que habría menos barreras, y sería un problema menos frecuente. Así que, bueno, eso también tiene que ver con un problema epistemológico, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos con el invitado de la clase anterior, Yuri, sobre los problemas epistemológicos en el diseño. Y perdona, te interrumpí, no sé qué ibas a decir, Marianela. No, no, coincido que muchas veces se genera todo por desconocimiento absoluto y por eso uno aprende en la facu y si en la facu no te dicen, che, mirá que del otro lado el que está probablemente no sea como vos. Probablemente sí la cachó y la pensó una persona que tiene un familiar directo, alguien con discapacidad que se da cuenta, ya lo adquirió porque lo ve. Y en el resto, como todavía las personas con discapacidad están súper ocultas, aunque el 10% de las personas tienen discapacidad, es como que, bueno, no lo vemos, no lo vemos, no está, la persona es promedio, tiene esta altura, camina. Profe, yo quería consultar acerca de el material teórico que usás para ver esto de las medidas antropométricas o eso, porque nosotros tuvimos 2 años de ergonomía, estoy haciendo carrera de diseño industrial en Córdoba, y los libros de referencia son Panero, que es un libro que tiene la medida de personas que ni siquiera tienen ropa, y es un libro ya viejo y casi obsoleto, pero es la única herramienta que tenemos y al día de hoy lo seguimos usando como para rangos o para medidas, pero no tenemos otra, no sé, eso me parece que es en parte también es la misma problemática. Sí, si tuviera una, no tiene muy poco, no es nada que ver a Panel, pero hay un librito que es Manual de Práctico de Diseño Universal, que es de Copidis, que está, o sea, para descargarse, y hay otro que es Manual Práctico de Comunicación Inclusiva, son re chiquititos, pero que están descargables, que tiene en términos generales como algunas medidas a tener en cuenta de referencia, eh, no o sea, de antropometría general, digamos. En mi práctica es como mucho aprendizaje en la práctica. De, che, que el chico lo están usando, ¿y a quién no le sirvió? 4 años, no, bueno, 5, y como ir levantando y como diciendo, che, esta altura acá, que medida ir haciendo como los propios. Está buenísimo lo que estás planteando. Claro, Eh, no hay una base de conocimiento teórico que se pueda aplicar directamente, o sea, es también un trabajo aparte de reconocimiento de la antropometría de los usuarios. sí, Ay, hola. Bueno, yo quería mencionarte que hay un libro que ahorita te puedo compartir de un estudio que se hizo, ya es un poco viejito, pero se hizo en la Universidad de Guadalajara, en México. Y ese libro tomó referencias de Cuba, de personas en Cuba, me parece que Venezuela y México, y va desde infancias hasta personas de la tercera edad. Entonces, si quieren, les puedo poner el link. Es el que utilizamos acá un montón. Y bueno, como les decía, este estudio se hizo en los 2000, me parece, pero es algo que constantemente hemos estado haciendo por acá. Estudios que, bueno, por supuesto, son un poco costosos a veces porque se trata de reunir gente, viajar, y demás, pero igual les puedo compartir lo que se ha hecho en México con respecto a bases de datos antropométricas. Igual, justamente, como esos estudios llevan un costo por lo
difícil de la tarea, además del tiempo y demás, me parece que es mucho más fácil pensar justamente no desde una base estandarizada, sino pensar somos todos diferentes y listo, empezar desde esa base. O sea, de estos principios del diseño de la adaptabilidad de los diseños. Pensando desde ese lugar, no necesitas a ver cuál es la media, porque además eso es relativo. Seguís trabajando con una media que va a dejar excluidos, no todos. Ponele que la media te dé de estatura, no sé, 1,70. Ponele, esa es la media. Eso no significa que todos miden 1,70 tampoco. Entonces, o los pesos, o incluso, cosa que no se tiene en cuenta, los matices de piel. ¿Sí? Después está todo pensado para pieles blancas y en poblaciones que de media, de hecho, no tienen la piel blanca. Entonces, sí, mi hija es afrodescendiente y tiene, para sacarle los datos biométricos de cualquier cosa, la cantidad de fotos que tengo que hacer, porque está estudiado, todos los bancos, todas las aplicaciones para datos biométricos están pensadas para pieles blancas. Entonces digo, desde ahí, ¿no? No estoy hablando de ni siquiera de una base de maquillaje que también, ¿no? Pero digo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas que además son obligatorias, ¿no? Entonces, digo, no sé, es pensar eso, me parece que es pensar desde el lugar de que todos somos diferentes, entonces manejar, empecemos a manejar las variables, ¿no? Como diseñadores, y no queramos siempre, bueno, dame, no, decime una medida, lo tengo que hacer no, no, puede ser adaptable, tiene que todo tener, ampliar el rango, ¿no? De las cuestiones, porque si no, por más que tengamos una media, vamos a estar excluyendo a alguien, siempre. ¿Sí? Entonces, es eso, me parece que tiene que partir todo de la adaptación, y rompernos las cabezas. Sí, cuesta más pensar eso, pero bueno, rompámonos las cabezas, nos dan las herramientas para eso, para pensar en el diseño adaptable, ¿no? Sí, quería comentar una cosita. Yo soy docente de diseño de indumentaria y bueno, y desde las cátedras estamos como todo el tiempo cuestionando ese cuerpo normativo de las medidas estándares y hacemos ejercicios de diseño pensando en un usuario específico con distintas características, ¿no? Entonces, un ejercicio desde empezar a pensar el diseño desde esas diversidades, ¿no? Y Marianela, gracias, hermosa tu exposición, hermoso el proyecto. Me llamó mucho la atención que son mujeres todas, y también lo vinculé con el trabajo del cuidado, ¿no? Tan propicioso y tan amoroso. Gracias. Y tan adjudicado solo a las mujeres, pero bueno, es Y otro, sí, abrimos sí, otra ventana. pero bueno, Este, yo trabajo en una ONG para mujeres privadas de la libertad y somos 90% mujeres. Y eso es, hace 10 años que trabajo en esa organización y es siempre nuestra fue tarea así. hace siglos, pero desde que existe la humanidad, diría. Mm. Pero bueno, no, no en todas, igual no, en la occidental, en la cultura occidental, porque no en todas las culturas el trabajo de cuidado está solamente puesto en las mujeres, ¿no? Es en comunidad. Es distinto, hay otras maneras de pensarlo. Eso también, ¿no? Como vivimos nosotros en una cultura occidental, pero sepamos que no es la única forma de ver, y al conocer otras maneras de abordar, también nos puede nutrir y pensar las cosas desde otros lugares, ¿no? Y no pensar, bueno, esto es así y ya está, o en todo caso hay que cambiarlo y nada más, sino, o pensar que no es viable otro modelo, ¿no? Que es también lo que pasa con el capitalismo. Se piensa que no es viable tomar, entonces, bueno, ya estamos con esto. No sé si no hay otro modelo viable. Eso es lo que nos quieren convencer para seguir sosteniéndolo, pero no es que no exista otro modelo viable, que no podamos pensar otro modelo viable, digamos. Y lo mismo con el diseño, no es que no podemos pensar otro modelo de diseño. Pero sí, es un esfuerzo, hay que ponérselo a pensar. Muchas veces es ese el paso que hay que dar.
Ahí Marianela, yo subí en la web de Copibis, pero Marianela subió directamente ahí un manual. Perdón, En y también realidad quería mencionar otra cosa que también dijo Marianela, y es súper importante el diseño desde los extremos, que si diseñas para, no dentro de un rango del 5% de la población, todo lo demás entra, ¿no? También eso es importante. Muchas gracias. Claro, es lo que decíamos, si diseñamos pensando en personas con discapacidad, si pongamos que el mundo sea así, no es que dejamos afuera a los que no tienen discapacidad, al contrario, o sea, solamente estamos incluyendo a más cantidad de personas. No es que por una rampa no puede entrar una persona que camina. No sé, no, no hay barreras desde ese lugar. Hay una publicidad, de hecho, que muestra eso. Como si el mundo fuera, ¿cómo sería el mundo si los anormales, digamos, fuéramos los que podemos caminar, ¿no? O podemos ver, o sea, no tenemos ningún tipo de condición, ¿cómo sería el mundo? Y bueno, muestran algunas situaciones que habría barreras, de hecho, si lo pensamos de esa forma. Eh, Así que bueno, lo mismo, pero al revés. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, eh, liberamos a Marianela para no robarle más tiempo. Agradecerte nuevamente tu ahí generosidad. compartí esos dos videitos, Mari, Ah, bueno, sabías menos del... para verlo. Sí. Eh, Ahí está. Les dejo tiempito para que se copien lo de los mensajes porque después, si no, se pierde. Bueno, muchas Gracias gracias. a vos, a ustedes y nada, un placer enorme estar acá y ojalá como que cada vez haya menos que hablar de estos temas porque ya estén todos transversalizados. Gracias, Mari, gracias. 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 Gracias.